Quizás aún no sepas algunas cosas de los continentes y este tema tratará de ofrecerte algunos datos que te puedan servir. Necesitaremos un mapamundi, ya le colocamos el título Reconocimiento de los continentes y vamos a ver alguna información que de pronto te pueda servir. Lo primero, cuando observas los continentes, vas a encontrar, por ejemplo, que tocaría mirar quiénes fueron primeros a que se reconocían como que eran los únicos que existían. Pues ese continente que se creía que eran los únicos que existían se llama el antiguo continente. Lo tengo aquí con grisecito y te lo voy a mostrar. Europa, observa que voy desde la cabecita de la península ibérica, subiendo por Alemania, Inglaterra, voy por Noruega, Suecia, Finlandia, todo esto hasta los italianos, que voy en la bota itálica, todos ellos sabían que ellos existían como continente, digamos como tierras que se habían ya intercomunicado. Y voy pasando los Urales, ya voy en Asia, toda la Asia, observa, Asia, estoy en India, Asia, toda la parte del cercano oriente, porque esta es la parte más cerquita, digamos, al mar Mediterráneo, y se llama cercano oriente porque es más cerca. Esa zona, a pesar de eso, es el oriente, pero está más cerca de los europeos. África, observa, este es África. ¿Listos? África, se llama este continente. Te cuento, este es el antiguo continente. Y el antiguo continente entonces lo conforman Europa, Asia y África. ¿Por qué se llama Europa? Europa, en la época antigua de Grecia, acá en la península balcánica, los griegos hablan de que el nombre de Europa se debe a una diosa de la mitología griega, que Zeus la secuestró y que se la llevó, bueno, en honor a ella le pusieron Europa, pero también dicen que en el término semítico, o sea, de esta parte acá, de la parte occidental acá del cercano oriente, donde están los hebreos, ellos le dan el nombre de Ereb, con B larga al final, Ereb, que significa el poniente, o sea, por donde se ocultaba el sol. Entonces, Europa también puede significarse por donde se oculta el sol. En Asia, que es este grandote, voy a ponerle otro colorcito al Asia. Asia tiene el nombre en honor, o quien le puso el nombre a Asia fue Heródoto. Recuerda que Heródoto en Grecia era el padre de la historia. Entonces él había conocido, él había oído del imperio persa y decían que por el este. Asia significa en griego al este. Entonces Heródoto hablaba del imperio persa al este. Entonces Asia significa al este, al oriente. Pasemos a África. África es un término que le dieron los romanos. África. Este término África se lo aplicaban los romanos a unas tribus que habían en el norte de Argelia y de Túnez, en esta zona, Argelia y Túnez, y lo llamaban africanus. Ese era el término que le daban a los de esta zona, áfricos, y su femenino África, entonces quedó convertida en África. Bueno, datico de Europa. Europa tiene en extensión 10 millones de kilómetros cuadrados. 10 millones de kilómetros cuadrados. Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. Y África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el antiguo continente, eso era lo que ellos conocían y que se conocía, digamos, en ese momento. Pero, ¿cómo aparecieron los otros continentes? Mira, faltan varios. ¿Cómo aparecieron? Entonces, la historia que te voy a contar es un poco corta porque ya la debes ver en tu historia universal. Bueno, nos hablan de Europa, en especial los europeos, viajaban hacia la India y hacia China, al lejano oriente. ¿A qué viajaban?
resulta que en el lejano oriente habían muchas riquezas. Por ejemplo, estaban las especias. ¿Para qué sirven las especias? Las especias sirven para conservar los alimentos, o sea, el clavo, la canela, no solo para condimentar el azafrán, todos esos productos, para condimentar las carnes, darle sabor a las bebidas, porque pues recuerda que para esa época que estamos hablando, los 1300, 1400, 1500, pues no había neveras, ni todavía iban a encontrar todavía neveras, y conservaban los alimentos con estos que traían acá del lejano oriente, de China, de India. Ellos venían por el mar Mediterráneo, que está aquí señalado con azulito, pasaban el cercano oriente y viajaban por la ruta de la seda a China, a India, hasta las sedas, las telas muy hermosas que aquí hacían en China y en la India, y la llevaban. Pero si avanzamos en la historia, resulta que por aquí, por esta zona entre los árabes y acá en esta zona, bueno, la historia ha encontrado que hay muchos imperios que han dominado en determinados momentos la historia. Estuvieron los griegos, los romanos, los germanos, las tribus bárbaras, y por este lado estuvieron los árabes, pero a los árabes los dominó un grupo, un imperio que se llama el Imperio Otomano. Entonces los otomanos, haga de cuenta, los otomanos, digamos, dominaron toda esta zona y controlaron la entrada del Mediterráneo para pasar a la India y a China. Así que algo así como cuando en tu país hay un peaje o un retén, si quieres pasar de aquí a acá, deberás pagar. De lo contrario, se te confisca la mercancía o lo que traigas. Así que para los europeos resultó un problema, porque se presentaban muchos inconvenientes al viajar por esa ruta, los asaltaban, les quitaban, cobraban. Entonces, un problema. En ese escenario es que aparece Cristóbal Colón. Cristóbal Colón sabe de unas historias que ha traído Marco Polo, que es un navegante de Florencia, Italia, que ha venido aquí al lejano oriente, a China, y que le decía Catay a estas zonas. Él habla de otras rutas que se pueden utilizar para llegar acá al lejano oriente, a la India, a China, pero por otro lado. Colón toma esos escritos y propone, ofrece sus servicios para el que quiera contratarlo e ir a India y a China por otro lado. Entonces, no todos los países, él presentó el proyecto a Inglaterra, Francia, Portugal, pero no. Los que le apoyaron la idea de otra ruta fueron los españoles. Entonces él salió, bueno, ahí con las concesiones, ¿no? Todo lo que encuentre será de la corona española. Salieron, se cree que él salió. Voy a tratar de seguir acá la idea. Él creyó poder darle la vuelta aquí a África y subir, ¿cierto? Pero no, en lugar de eso lo que hicieron fue coger para el frente, digamos que por esta zona los vientos alisios y todo eso, esas corrientes hicieron que lo que hicieron los barcos fue llegar a las Antillas menores, a las chiquitas. ¿Se acuerda que hay Antillas mayores y hay chiquitas? Bueno, por ahí llegó a una San Salvador, a Guananí, en donde por fortuna llegó Antillas menores, voy a ponerle el menos. Por fortuna llegó allá porque ya casi lo iban a echar al agua, porque 3 meses, imagínense, salió en octubre, octubre, septiembre, agosto, septiembre, octubre, de 3 meses navegando y nada que encontraba tierras. ¿Qué le tocó hacer? Entonces, apenas llegó allá, qué salvación. Llevó cosas que habían de aquí, recorrió a estas islitas y se devolvió, llegó allá a España, notificó que había llegado a la India. Y llevaba cosas mostrando lo que había encontrado. Pero resulta que otros navegantes vinieron y no, llegaron por el mismo lugar, pero se empezaron a dar cuenta que esto no era la India ni China, porque lo que había acá, los recursos que habían acá, la población, no se parecía a nada de lo que había contado Marco Polo. Así que uno de esos navegantes fue Américo Vespucio. Y Américo vino y miró, hizo sus descubrimientos, sus zonas bajo, y llegó a España y no, eso no es la India ni China. En honor a Américo Vespucio se le colocó el nombre de América. Entonces, este continente que viene desde allá, desde Canadá, el norte de Canadá, toda esta zona, obsérvala, toda esta zona, recibió el nombre de América, en honor a Américo Vespucio. Observa. Bueno, ¿y cuánto tiene América? América tiene una longitud de, voy a escribir América,
Tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. ¿Listos? Una extensión, digamos, vea, sería el segundo después de Asia. América tendría eso. Bien, hasta ahí vamos en los descubrimientos. Ya para el siglo, para los, digamos, 1600, por allí, después del siglo XV, el siglo XVIII, XIX, empezó el descubrimiento de Oceanía, que ya lo vimos en un documental que ella hice, en un tema que vimos, y aparece el novísimo continente. Australia, Tasmania, Nueva Zelanda. Acá estamos en Guinea Occidental, en Papúa Nueva Guinea, en Timor y todas las islitas de acá del Océano Pacífico. Todas estas islas fueron ya encontradas y se le llamó novísimo continente. Ese novísimo continente era lo nuevo, porque pues esto era nuevo, pero esto era mucho más nuevo, mucho más después de 1492. Este es mucho más nuevo porque es del el siglo XVIII, los 1700, los 1600. Recuerdo por qué se llamó Oceanía. El francés geógrafo Conrad Malte Brun le colocó en término francés Océanie, que venía del griego Okeanos con K, y quedó bautizada como Oceanía. Bueno, hasta aquí se creería que ya esos territorios ya no había más, pero no. Algunas expediciones que mandaron de España a que custodiaran, a que miraran que por acá no vinieran otros países a tomarse estas tierras, la corona española mandó unas expediciones y resulta que aquí a la Antártida, pues no, nadie pudo llegar hasta allá, hasta más abajo del paralelo 60, solo hasta, piensen en 1603, mandaron una comisión con el señor Gabriel de Castilla y él alcanzó a pasar el paralelo 60. Pero no pasó de ahí porque la zona era muy, digamos, el frío, las turbulencias de ese viento, de esas nieves, de esas tierras tan congeladas. Algunas expediciones alcanzaron a notar que habían unos picos todos nevados, pero no se arriesgaron a llegar más abajo. O sea, estamos en el paralelo 60, pero no llegaban ahí abajo. Acá en el punto que te puse acá, en la Antártida, llegaron más o menos hacia los 1820 más o menos, llegaron dos geógrafos, Fabian von Bellingshausen y Mikhail Lazarev, ruso, y el compañero como de ascendencia alemana, llegaron y alcanzaron a llegar a esta zona. Esta zona es una muralla de hielo que se llama la barrera de hielo Fimbul, con F-M, Fimbul. Ahí, en esta parte, hasta ahí llegaron. Fimbul. Y eso fue lo único que lograron en 1820. De ahí para allá, pues, hasta terminar el siglo XIX, los 1899, nadie volvió más por acá, porque las condiciones eran muy terribles. Hablaban de expediciones, por ejemplo, de los españoles, que se despedazaron los barcos, desaparecieron la tripulación. Entonces, con esas, digamos, esas noticias, pues no muy poca, o sea, pocos se arriesgaban a venir por acá. Entonces, yo le escribí que es muy reciente porque fue casi en finales del siglo XIX y ya, pues en el siglo XX ya vinieron muchos más, digamos, exploradores, los recursos ya mucho mejores para colonizar esta zona o acercarse mucho más abajo del paralelo 60. Digamos 70, llegar casi hasta el polo sur. Se llama Antártida, el continente. ¿A qué se le debe el nombre de Antártida? En griego, la Antártida es el opuesto de Ártica, de la Ártica. Entonces, Antártica, con K en griego, y quedó el opuesto, Antártica. La Ártica es la región del oso, de la osa, entonces osa mayor. La otra es la antiosa mayor. Entonces, esa es la Antártida. Bueno, ¿y cuánto tiene la Antártida? La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados. Antártida. Antártida.
Ahí está ese continente, el continente congelado. Para esa época eso estaba en su furor, los bloques de hielo, estaba muy hermosa. Hoy en día está un poquito, ya casi se está descongelando. Bueno, entonces hasta aquí los continentes que tenemos. Observa lo que tengo, nuevo continente. El nuevo continente que se descubrió, observa que aquí en Asia pues ya sus dialectos, Europa, ingleses, noruegos, suecos, etcétera, África pues con sus dialectos. Pero cuando llegaron aquí a América, pues en cierta parte nos quitaron nuestros dialectos, nuestros tipos de idiomas y de costumbres. Entonces, con amarillito le voy a mostrar quiénes llegaron a América. En la parte norte de Canadá, voy a echarle un poquito aquí a Canadá, antes de los Grandes Lagos, toda esta zona, ahí llegaron los franceses. En la parte central de América, pues central no en el centro, sino en la parte acá, donde estoy echando el azulito, llegaron los ingleses. Pero los ingleses también llegaron aquí a Guayana Inglesa. Guayana Inglesa. ¿Listos? Están ahí los ingleses. Y de España, claro, en esa época recuerda que pertenecía a toda esta parte de la Florida, toda esta zona. Estoy echando rojo desde Baja California, acá en la península de California. Voy por toda México, América Central, todo esto. Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Voy bajando acá. Perú, Ecuador. Voy por Chile. Bolivia, toda esta zona, Uruguay, Paraguay, Argentina, toda esta zona colonizada por España. El caso de Portugal, voy a echarle otro poquito, aunque Brasil está ahí. Portugal, me falta una cosa de Francia. Francia colonizó la Guayana Francesa. Acá, Guayana Francesa. Resulta que Portugal también decidió llegar a explorar zonas y tomó esta zona. Hubo un conflicto entre España y Portugal porque pues por dónde son los territorios y los que habían llegado primero eran los españoles. Entonces para esa época uno de los papas de esa época determinó, ellos llevaron el caso al papa porque si el papa decía alguna cosa eso era sagrado. El papa de la época determinó que esta zona sería de Brasil. Sería de Portugal y se llamaría Brasil. También tenemos a los holandeses que llegaron a Surinam, este pedacito de acá. Surinam. Ahí están. Esos son los países colonizadores. Hablemos de la población actual de estos continentes. Asia cuenta con más o menos, ya te digo la cifra exacta, Asia cuenta con una población de 4.613.453.246 habitantes. En la zona más habitada del planeta, o sea, que tiene la gran cantidad de población, 4.613 millones de habitantes. Pasamos a África. ¿Cuánto tiene África de población? África cuenta con 1.320 millones. 1.320 millones de habitantes. ¿Listos? Pasamos a América. América tiene una población de 970.040 millones de habitantes. 970.040 millones de habitantes. Pasamos a Oceanía. Oceanía, en la actualidad, ya habíamos visto un trabajo sobre Oceanía, cuenta con 41 millones, 117.432 habitantes.
La Antártida, cuando hay mucho flujo de personal, este continente no es para habitarlo, para hacer construcciones, edificios, nada. Esto es un continente solo de exploración, de experimentos, de investigación. Allá no, la gente no permanece todo el tiempo. Hay veces, como hay desde 1000 hasta 5000 habitantes. Por exceso, porque hay veces el frío y las temperaturas hacen que roten la población. Ahí se habla de todos los idiomas, porque llegan todos los países extranjeros con sus delegaciones científicas, aunque me imagino el inglés es el idioma oficial. Este ha sido el tema de reconocimiento de los continentes. Espero que te haya servido y nos encontramos en otra oportunidad.